Bien, chicos, el objetivo de este curso, tenemos tres objetivos principales. Primero, que el estudiante pueda insertar y recuperar datos de una base de datos, que pueda implementar la lógica de negocio en la base de datos y que al final del curso esté capacitado para realizar tareas intermedias en SQL Server. Entonces vamos a ver una pequeña introducción a las bases de datos relacionales. Antes de empezar, es bueno aclarar algunos términos que son bastante interesantes, que dominemos estas definiciones, ya que así como siempre digo esto, así como los médicos tienen su jerga, ¿verdad? También los informáticos, los que trabajamos con bases de datos, tenemos nuestra propia jerga y debemos de conocerla, sobre todo para entender el funcionamiento a lo interno de una base de datos. Tenemos varias definiciones aquí, son cuatro en total. La primera es la definición de dato. Y vemos que el dato es la unidad mínima de la información y que un dato puede ser de diferentes tipos. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser fechas, etcétera. Pueden ser diferentes tipos de datos. Sin embargo, un dato por sí solo no representa una información. Por ejemplo, si usted tiene un dato, por ejemplo, un número, y ese número es un 12, ¿qué información usted tiene de ese número? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué información le proporciona tener un dato cuyo valor es 12? ¿Qué información le proporciona eso? La respuesta es sencilla, chicos. No proporciona ninguna información porque, como acabamos de decir, un dato por sí solo no es representativo, no tiene ningún significado informativo. Por otro lado, un registro es un conjunto de datos que están relacionados entre sí y al estar relacionados entre sí proporcionan alguna información. Es decir, un dato por sí solo no representa ninguna información, pero un conjunto de datos que están relacionados entre sí conforman una información. La tercera definición es de archivo, que se puede definir un archivo como un conjunto de registros que están relacionados entre sí. Entonces, aquí vemos como una dependencia jerárquica entre cada uno de estos términos, cómo convergen hasta el resultado final, ya que la propia base de datos, que es el último término que debemos referenciar, es básicamente un conjunto de archivos relacionados entre sí. Entonces, fíjense cómo toda información tiene su origen en el dato, luego un conjunto de informaciones que nosotros tenemos, pues proporcionan un conjunto de datos proporcionan un registro y un conjunto de registros forman un archivo y a su vez una base de datos está compuesta por múltiples archivos combinados entre sí, relacionados entre sí. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? No. Ok, seguimos. Viene pregunta para ustedes. ¿Cuáles bases de datos han usado? Vamos, ¿quién se anima? SQL SQL. y Oracle. Perfecto. ¿Quién más? Solamente SQL. Ok, perfecto. ¿Quién más? No sé, SQL. no sé si cuenta, pero Stata. Perfecto. ¿Quién más? ¿Nadie más ha usado una base de datos? Ok, pues le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quiénes de ustedes, otra pregunta, perdón. ¿Quiénes de ustedes han usado Facebook? ¿Nadie ha usado Facebook? Creo que todos hemos usado Facebook. Todos, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes han usado Netflix?
Casi todos, creo. Pues todo Apunta. eso que estamos mencionando ahora, lo que ustedes mencionaron básicamente son sistemas manejadores de bases de datos. Las bases de datos son las informaciones como tales. Entonces, cuando usted utiliza algún catálogo en línea, cuando usted utiliza alguna herramienta que realiza consultas en una base de datos, usted está usando una base de datos. Cuando usted busca los mensajes en su bandeja de entrada de alguna mensajería, está consultando una base de datos. Entonces, es bueno aclarar eso porque hay veces que las personas no se dan cuenta que a diario están usando bases de datos. Y esto es interesante porque al usted reconocer que ya está familiarizado con usar bases de datos, pues entiende que no es tan complicado hacerlo ya directamente en algún sistema gestor de bases de datos. Por eso me gusta siempre empezar con esta pregunta, para que ustedes caigan en cuenta. Por ejemplo, hasta la agenda telefónica de nuestros smartphones es básicamente una base de datos y nosotros insertamos datos en ella y consultamos datos desde ella diariamente prácticamente. Y es una base de datos que usamos a diario y no nos damos cuenta. Entonces, sobre el papel, una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Esta última parte que dice almacenado sistemáticamente para su posterior uso es básicamente quizás la más importante de las características que tiene una base de datos, ya que de nada serviría que nosotros guardemos los datos y luego no hay forma, no hay manera de que lo podamos consultar. Seguimos. Entonces, por otro lado, en contraposición, los sistemas de bases de datos relacionales son básicamente software, programas, que nos permiten a nosotros crear modelos de datos, crear bases de datos que se basen en el llamado modelo relacional, que es el modelo de base de datos más utilizado hasta la fecha, aunque existen otros tipos de bases de datos no relacionales. Entonces, aquí sí entran en esta categoría de sistemas gestores, sí entran Oracle, sí entra SQL Server, MySQL y cualquier otro sistema gestor de base de datos que ustedes conozcan. SQL, por otro lado, es el lenguaje universal para trabajar con bases de datos relacionales. El SQL es un estándar, por lo que una vez usted aprende SQL, lo puede utilizar en cualquier sistema gestor de base de datos, como le decía en un principio. Si usted aprende SQL en MySQL, usted va a poder utilizar lo aprendido en MySQL, tanto en SQL Server como en Oracle y viceversa. No hay inconveniente. O sea, tiene muchas ventajas que aprendamos este estándar, precisamente porque nos va a abrir la puerta a utilizar múltiples herramientas gestoras de bases de datos relacionales. Eso es algo que debo puntualizar, ya que el SQL es un lenguaje exclusivo de las bases de datos relacionales. Se dice que es un lenguaje declarativo porque no es un lenguaje de programación. El SQL es simplemente un lenguaje que se utiliza para solicitar información, ordenar información y eliminar información desde y hacia una base de datos. Transact SQL, que básicamente lo referenciamos, pero no creo que lo topemos a fondo en este curso. Por otro lado, es un lenguaje que extiende el SQL estándar y es un lenguaje que básicamente solamente utiliza SQL Server, por lo que usted aprenda de Transact SQL es exclusivamente usado en SQL Server. No lo podría llevar a ningún otro sistema gestor de base de datos, pero básicamente y en resumen, lo que ofrece Transact SQL es la posibilidad de expandir las posibilidades que ofrece SQL añadiéndole las características que son propias de los lenguajes de programación. Y el Transact SQL nos permite realizar cosas que no podríamos hacer con SQL estándar, como definir variables, establecer condiciones, establecer bucles, entre otras funcionalidades como el control de errores, por ejemplo. Entonces, creo que es uno de los temas más amplios a la hora de trabajar con bases de datos, que tiene que ver ya con la parte de programación de bases de datos.
Entonces, Transact SQL es un lenguaje muy potente que nos permite definir casi cualquier tarea que queramos efectuar sobre la base de datos. Esta es una imagen que básicamente ejemplifica que aquellos que sepan programar podrían básicamente identificar algunas palabras reservadas que son propias de los lenguajes de programación y no de un sistema gestor de base de datos o más bien del lenguaje SQL, perdón. Entonces, básicamente nos permite crear tipos de datos, o sea, variables, estructuras de control, gestión de secciones, funciones, entre otras funcionalidades. Entonces, estamos hablando que el SQL es el lenguaje universal de consulta para las bases de datos relacionales. Entonces, tenemos que entender un poquito esto del modelo de relaciones. ¿Qué sucede? El modelo de relaciones se creó para facilitar a las personas aprender a manejar un gran volumen de información en bases de datos, entendiendo que la información se guarda con una relación estrecha entre cada uno de los renglones de información que se almacenan. ¿Qué significa eso? Anteriormente, antes de que se popularizaran las bases de datos relacionales, las informaciones que se guardaban en archivos independientes uno de los otros. Esto hacía imposible el mantenimiento adecuado de las informaciones de las empresas, debido a que como la información estaba repartida en múltiples archivos, el programador o la persona que accedía a esos archivos tenía que tener conciencia en todo momento en dónde está la información que se requiere solicitar, que se requiere, y dónde está la información que se va a borrar en cada uno de los archivos, dónde estaba. Todo eso tenía que saberlo el programador y establecerlo en el código. Los sistemas de bases de datos relacionales nos abstraen de tener que saber todo eso. De hecho, nosotros no tenemos que saber ni siquiera en cuáles archivos se guarda la información, y aún así poder recuperarla, aún así insertar datos y aún así eliminar datos sin ni siquiera saber la ubicación física de donde están los archivos que guardan esa información. Y esto es una abstracción. ¿Quién me diría que es básicamente una abstracción? A ver, tenemos muchas personas, sí. Abstracción, Francis, según tengo entendido, eso es algo que no se puede ver ni tocar. Abstracto. Algo abstracto, exacto. Exacto, es una abstracción, pero básicamente la palabra abstracción se usa mucho en informática como sinónimo de simplificación. O sea, es una simplificación de algo complejo, ¿verdad? Volverlo un poquito más simple. Algo muy complejo, volverlo algo un poco más simple. Eso es abstraer. Entonces, sí, ahí están en eso. Entonces, recuerden los micrófonos, chicos, por favor. Entonces, básicamente, el modelo relacional provee un nivel de abstracción mediante el cual nosotros ya nos vamos a olvidar de